través de la televisión o de las redes sociales. Así que una vez más te invitamos a que si tú tienes una petición, una necesidad, o si quieres compartirnos el testimonio de lo que Dios ya hizo en tu vida, nos mandes por favor un mensaje en las redes sociales o al WhatsApp que aparece en pantalla. Y sobre todo también ayúdanos a compartir, porque estamos seguros que este mensaje de parte de Dios será de bendición para muchas personas. Ahí tienes en pantalla el número, es el 866-258-2643. Queremos escuchar tu testimonio, por favor, es muy importante para nosotros saber lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Sin duda, no tenemos duda, así como cuando el Señor Jesús andaba entre la multitud y dice, ¿quién me tocó? Porque sintió que salió poder, y así a veces también Dios nos muestra cuando suceden milagros, y estamos seguros que Dios ha hecho grandes maravillas y hermosos milagros en la vida de algunos de ustedes, y queremos escucharte. Ayúdanos por favor para que esa fe también incluso nosotros, ¿no, pastores? Siga creyendo. Es una emoción siempre ver cómo Dios respalda y Dios concede una petición. Así es, nos motiva para seguir compartiendo y saber que el poder de Dios sigue vigente. Así es. En el poder de Dios, aun cuando la Biblia fue escrita hace ya mucho tiempo, el poder de Dios sigue estando y obrando a una distancia. Entonces los invitamos a que compartan cada uno de los programas, pero también que en los comentarios nos escriban las experiencias que el Señor les ha permitido recibir, las nuevas enseñanzas, pero sobre todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Así es, pastor. Sí, pues podemos siempre tener en mente que Dios no pierde ninguna oportunidad, ningún espacio para poder tener contacto pues con cada persona que está visualizando, escuchando este video. Dios echa mano de todos los recursos con tal de entablar una relación con nosotros. Así es, una relación. Y hoy tenemos un tema precioso, que es acerca de la paternidad de Dios, ¿verdad? Pues vamos a aprovechar que estamos ya cerquitita de la celebración del Día del Padre. Así es. El mes pasado tuvimos la celebración de las mamás, pero dijeron los papás, ¿por qué nosotros no? Y pues vamos a hablar del mayor padre, del mejor padre que podemos tener, que es nuestro Dios, y es un tema que hemos escogido respecto a la temática, porque sin lugar a dudas nuestro Dios sabe ser un padre excepcional, el mejor de todos. Así es. Y bueno, pues quisimos echar mano de este tema porque desde el primer programa, cuando nos hicieron la invitación para este año, pues lo primero que enfatizamos es que Dios siempre tiene un interés por nosotros. Así y no es. quitamos el dedo del renglón. Y me llamaba mucho la atención que Dios en la Biblia siempre se ha presentado como alguien que no quiere ser confuso para nosotros. O sea, el propósito de Dios no es revolvernos, no es confundirnos, discúlpeme la expresión, tampoco es marearnos. No, Dios en las Escrituras utiliza un lenguaje tan práctico, tan sencillo, para que nosotros lo podamos asociar, porque Dios no quiere que nos desconectemos de Él, sino que Él está buscando los medios para hablarnos de una manera en que nosotros lo podamos asimilar, y echaba mano pues de relaciones que nosotros las vivimos día tras día. Y la forma en la que Jesús les enseñó a los discípulos a orar era enfatizando cómo quiere que nosotros nos acerquemos a Dios. Yo creo que la mayoría de las personas hemos escuchado la oración modelo del Padre Nuestro, que comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Jesús siempre puso énfasis a que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él en la figura del Padre, y el Padre pues es una relación pues que todas las personas, o la mayoría de las personas, pues sabemos lo que nos quiere decir. Así es, y sobre todo de la relación cercana, ¿verdad? Porque un papá para nosotros pues es un hombre incondicional. Claro que sí. Tenemos esa confianza de poder acercarnos sin fingimiento, que es parte de lo que vamos a compartir, pero sin lugar a dudas que el Padre habla de una relación más que directa entre hijo y entre papá, y lo mismo es que Dios quiere tener una relación así de directa, así de íntima, así de cercana, y todos podemos tenerla. Hemos hablado en diferentes ocasiones respecto a que Dios siempre ha querido tener una relación con el ser humano, y que hay formas en las que usted y yo podemos acceder, pero cuando le conocemos de esta manera como un padre, y con cada una de las partes que esto significa, sabemos entonces que podemos acercarnos con toda confianza delante de Él. Así es.
Fíjese que me di a la tarea de preguntarle a algunas personas acerca de lo que era su padre para ellos, y es impresionante la forma en la que la gente lo describe. Es decir, para mí, mi padre era un ejemplo, mi padre era un maestro, mi padre es señal de proveedor, y todas las palabras eran palabras entrañables, palabras favorables, como una figura de impacto para cada quien. Sin duda. Sí. Y ahora yo quiero aprovechar para ustedes, a ver, ustedes háblenos acerca de eso. Sí, pues claro, ¿no? Tengo la bendición, ¿verdad?, de tener un papá muy presente, muy juguetón, siempre buscando el momento para disfrutar con sus hijas. Somos 3 mujeres y no, tenemos al papá más cariñoso, detallista. Nos enseñó cómo un hombre debe amar a su esposa. Mi papá ya pasa los 60, pero hasta el día de hoy le sigue escribiendo poemas a mi mamá, le lleva flores. Hasta el día de hoy, aunque ya es jubilado, pensionado, sigue trabajando, y le decimos, ya papi, bájale. No, pero él, o sea, como que siempre esforzándose a su máximo por tener bien, ¿verdad?, a su familia. El sentido de responsabilidad. Exacto. Ok, esposa. Estábamos platicando de eso hoy en la comida y terminábamos diciendo que nuestro padre es nuestra seguridad. Ajá. Y yo me descubrí ahora en esta edad, que no es mucha, ¿verdad? Tengo 30 años, que mi papá me da seguridad en todo. Por lo regular nosotros siempre lo traemos en donde podemos, incluso en los viajes o en cosas que son nuevas para mí. Y le decía específicamente en el mar que yo lo invito, y me he dado cuenta que es porque él me da confianza y seguridad. Me ha tocado ir a partes de río, de playa sin él, y yo tengo miedo, pero Wow. cuando él está, yo me atrevo a más, porque él está conmigo, porque sé que si algo pasa, él me va a extender su mano y me va a sacar de ahí. Claro. Y pues para mí es mi seguridad y mi confianza de saber que todo va a estar bien. A mí me llamó la atención eso de mi esposo, porque a ella le gusta nadar y sabe nadar. Y entonces nos ha tocado ocasiones donde vamos con mis suegros, y yo la miraba que ella se aventaba como si nada. Sin temor aunque me tape el agua. Sí, pero nos tocó ocasiones donde íbamos solos y yo miraba que tardaba para ingresar al agarrar agua, sí, confianza. y aún sabiendo que era su gusto. Entonces ahí podemos observar que siempre nos dan esa seguridad, esa protección. En las palabras que me escribían, en las respuestas que me dieron, se miraba que siempre determinan al padre como alguien fundamental, como una Claro. pieza clave en el desarrollo de las personas, y no importa la edad que tengamos, o sea, desde niños hasta la persona más grande, siempre cuando hacen referencia a eso, siempre dice, hasta el día de hoy me sigue haciendo falta. Así Incluso el padre logra algo tan importante que aunque podamos estar a la distancia, el tener conciencia de que ahí está, nos hace sentir respaldados, nos hace Claro. sentir que estamos bien, que estamos bajo una cubierta. Entonces, eso era lo que Dios quería transmitirnos a nosotros, que cada uno de nosotros podamos ver en Dios al Padre, para que nosotros nos acerquemos sin ninguna limitación y para que podamos disfrutar de su relación, una relación que supera cualquier otra, a la relación de amistad, a la relación laboral, a cualquier otro tipo de relación. El parentesco de la paternidad es superior a todos. Y pues en la paternidad de Dios, a diferencia de como nosotros tenemos a nuestros padres, ellos fueron por decisión de ellos, ¿verdad? Planearnos, tenernos, llamarnos por su nombre. Nosotros podemos adoptar a nuestro padre por nuestra elección. Es decir, que Dios en calidad de padre nos da la oportunidad de nosotros convertirnos o ser aceptados como sus hijos. Tenemos que entender, y es algo que siempre se los dejamos en claro, es que todos somos creación de Dios. Todos disfrutamos de su amor como creación, como algo al que Él le invirtió todo su corazón. Pero es muy distinto cuando eres alguien ajeno a cuando eres alguien parte. Exacto. Yo les preguntaba a las hermanas de la iglesia y les decía que cuándo les será más fácil ayudar a una persona, cuando es tu vecino o cuando es tu hijo. Y pues las mamás ni lo piensan, ¿verdad? Mi hijo, por encima de cualquier cosa, porque él sabe que conmigo cuenta
para todo, que yo voy a estar dando el 100 o el 1000% por él, a diferencia de cuando es un vecino, ¿verdad? Aun cuando seamos muy bondadosos, pues sí tenemos ciertas limitantes para ayudarle, pero cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, tenemos mayor confianza para poder acercarnos a Él y saber que somos privilegiados, porque cuando no conocemos a una persona, como que vamos con cierto temor, ¿verdad? De que nos diga que no, de que no acceda, pero cuando somos sus hijos, nosotros tenemos la confianza y la seguridad que Él está con nosotros, y Dios no quiere que seamos solamente su creación, sino que formemos parte de sus hijos, y la Biblia dice que Él nos adoptó a través de la obra de Cristo como suyos, como su pertenencia, como algo que forma parte de Él. Creo que es en los Estados Unidos. En una ocasión me apareció un video donde se hablaba de cuando se tienen hijastros, y cómo hay un trámite allá donde el hijo que no es hijo legítimo puede pedirle al padrastro que lo adopte. O sea, y me asombra porque es un acto voluntario. Ajá, sí, exactamente. Donde espera una respuesta sin ninguna imposición, sin ninguna obligación, sin ninguna presión, sino que el hijo consciente va y recurre al padrastro para ver si lo quiere adoptar. Y es interesante porque eso es lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece el ser nuestro Padre, pero no por imposición, no por obligación, sino que nosotros tenemos la libertad de decidir quererlo o no quererlo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de voluntad de Dios. Entonces, Dios lo que está esperando de cada persona es que nosotros nos decidamos por Él. Así como el hijastro llega con el padrastro y le dice, yo quiero que tú seas mi papá, yo quiero que tú tomes ese lugar para mí. Eso es lo que Dios espera de nosotros, para que no sea a fuerzas. Hay una frase que dice que a fuerzas ni los zapatos entran. Claro. Entonces Dios quiere que caminemos con Él, pero que sea por nuestra propia cuenta. Y es maravilloso saber que Dios busca la manera de conquistarnos, porque cuando un hijo que no es legítimo le va a dar esa oportunidad o ese derecho al padrastro, es porque el padrastro ha hecho méritos. Exacto. En algún momento se ha sentido en confianza, se ha sentido apoyado, y entonces por voluntad va en busca de Él. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros podamos correr a Él por nuestra propia cuenta para vivir en esa relación. Entonces, ¿sí? Y es que Dios nos ha dado una demostración completa de que Él es el Padre que nos conviene, ¿verdad que sí? Hoy cuando observamos la relación que se tiene entre hijos y padres biológicos, muchos les ha pasado que han renegado incluso del padre que tienen porque les ha quedado mal, es decir, no ha estado presente, ha hecho mal uso de la posición que tiene como padre. Y yo he escuchado a mucha gente decir, yo hubiera querido que mis padres fueran otros, por las evidencias que dieron, que no fueron suficientes, pero la Biblia nos habla y las evidencias tangibles nos dan a conocer que Dios es un Padre que cumple en todas las áreas de nuestra vida. Él no nos queda mal, Él no nos falla, Él no está distante, Él siempre está con nosotros. Y para muestra un botón, usted puede acercarse a Él y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero saber si tú eres real, yo quiero saber si lo que me están platicando es cierto. Y Él se manifiesta de muchas maneras. Dentro de las frases que podemos encontrar cuando estudiamos la palabra, es que Él hace gala de su presencia, porque toda la naturaleza nos habla de un Dios que siempre está ahí. Quizás como seres humanos no lo vemos, pero Él está presente y nos damos cuenta, porque cuando reflexionamos de nuestra vida nos reconocemos nosotros que sin Él nada hubiéramos logrado hacer. Entonces el Señor nos abre esa puerta para poder acercarnos y elegirlo como Padre, porque no hay duda de que Él es el que mejor nos conviene. Así es. Y dice el versículo anterior, dice, nos dio potestad, o sea que nos da como el permiso de ser hijos, ¿no? Porque es, como decías, pastor, es bien complicado cuando la paternidad natural que conocemos,
pues no cumplió el papel. Y entonces a veces creemos o le ponemos a Dios ese mismo concepto de paternidad, ¿verdad? Estamos viendo a Dios como una persona lejana, como que, bueno, sí, Él es mi padre, pero allá lejos, sin estar al pendiente de sus hijos, sin mostrar amor, sin suplir las necesidades, y realmente es todo lo contrario. ¿Cómo podemos hacer para cambiar esa esencia cuando la paternidad natural ha sido lastimada y ver a Dios realmente como ese Padre fiel y amoroso? Creo que es en la película de La Cabaña, donde trata esa temática de la forma en la que Dios se le estaba presentando a un hombre y ponían así como una imagen de una mujer. Dice, ¿y por qué no te presentabas como un padre? Dice, lo que pasa es que para ti la imagen de un padre la traías dañada. O sea, no era una forma en la que te pudiera entusiasmar o ilusionar. Al contrario, tenías un concepto cerrado y te ibas a resistir a ello. Pero yo creo que la forma en la que se vence es permitiendo el darnos cuenta a la luz de la palabra todo lo que Dios ha hecho para ganarse ese lugar. Aunque Dios no nos necesita, Dios busca la manera de elevar nuestra posición para con Él. Dice la palabra que Él nos atrae con cuerdas humanas, y todos las acciones que utiliza, habla de que Dios está buscando la forma la forma de decirlo, de engancharnos, de cautivarnos, de seducirnos. ¿Y cómo lo hace? Cuando lo vemos en su desarrollo a la luz de la palabra. Simplemente el versículo que dice, Él no escatimó ni a su propio hijo. Está diciendo, yo quiero ser tu padre porque yo por ti di lo mejor de mí. Lo mejor de Dios lo dio por nosotros. Dios no tenía más hijos, nomás tenía un solo hijo. Y el solo hijo lo dio sin pesar, sin dolor, sin llorar. Al contrario, lo dio pensando en nosotros. Y también saber que Dios no es un Dios, disculpe la expresión, convenenciero. Ajá. Yo creo que esa es la mejor forma de saber cómo es Dios a diferencia de los padres normales. Porque cuando un padre quiere quedar bien con su hijo, hace todo para convencerlo. Dios no necesita convencerlo porque Él es bueno. Hay una parte en la Biblia cuando se habla respecto a cómo un padre responde a una petición y les dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a su hijo, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Es decir, que Dios no necesita convencer al ser humano haciendo actos buenos, porque Él es bueno y todo lo que hace es bueno con el fin de beneficiarnos. Y tan bueno es que Él estaba pensando en nosotros mucho antes de que le conociéramos. Y qué bonito, porque los papás comienzan a hacer cosas por sus hijos cuando saben que están ahí. Pero nosotros mucho antes de nacer Dios ya estaba pensando en nosotros. Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 9 y 10, dice que Él antes de todos, de que nosotros le amáramos, nos interesáramos, Él ya nos había amado primero. Entonces Dios no es un Dios convenenciero que te va a buscar por sacar algo bueno de ti. Eso forma parte de su esencia, su bondad, su amor, y sobre todo que Dios no cambia. Dice su palabra que Él no hay sombra de variación, es decir, que un día es uno y otro día es otro, a diferencia del ser humano. Dios en su bondad siempre permanece, porque eso es una de las cosas que a Él le describe. Exacto, y eso era lo que estaba pensando, de que cómo Dios puede buscar esa forma de conectar con nosotros, pues porque Él tomó la iniciativa. Claro. El Padre siempre es el que toma la punta. ¿Por qué? Porque es el que sabe más allá que el Hijo. Y la Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces esa relación que Él nos ofrece no es a cambio de nada. O sea, no está buscando personas perfectas, no está buscando personas con buena reputación, no está buscando personas con un expediente intacto, sino que la paternidad que Dios ofrece la extiende para todos. El que quiera puede llegar a Él. Ni fue impuesto tampoco. O sea, el amor que Dios tiene, nadie lo obligó, Él quiso. Y eso es
todo para nosotros, que Él quiso amarnos sabiendo que íbamos a estar lejanos u otros íbamos a estar cercanos. Él quiso amarnos y todas las cosas que ha hecho porque Él lo ha querido. Entonces eso es distinto a los padres naturales. Muchas veces los padres fallan porque les fue impuesta la carga, una responsabilidad, claro, que aun cuando ellos eran conscientes de lo que hacían, no planeaban que las cosas salieran así, o quizás ellos mismos cargan raíces de lo que hicieron también con ellos, porque por lo regular los padres que tienen alguna tendencia a fallarle a los hijos es porque también en su propia vida vivieron situaciones donde sus padres le fallaron. Pero al pasar de los años y las generaciones, todos los que hemos conocido a Dios podemos decirle que Él es un Padre que nunca va a fallar. La Biblia dice que incluso aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, con todo Jehová nos recogerá. Es decir, aun cuando los que dicen que te aman incondicionalmente te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Y eso, yo creo que eso nos sana el corazón a cualquiera, saber que tenemos un Padre que está por encima de todas las cosas. Y no es un amor impuesto, que el Señor nos deja la lección a nosotros de decidir si queremos recibir ese amor de padre o no. Imagínate si tú que nos estás viendo, que tienes hijos, un sobrinito, el que quieras mucho, porque también, ¿no?, ahí se manifiesta un poco, y a veces anda uno en el súper o haciendo pendientes y ves algo que te recuerda y dices, ay, le voy a llevar este chocolate porque es el que le gusta, o le voy a llevar X cosa porque es lo que le gusta, ¿no? Imagínate cuánto es el amor de Dios. Como dice el versículo, si ustedes siendo malos dan buenas cosas, si en nosotros nace ese amor, que nosotros somos seres imperfectos, que somos todavía corruptibles, imagínate cuánto Dios no va a hacer por ti, aún sin que se lo pidas. Es bien bonito, ¿no, pastores? Cuando hay algo en tu corazón, un antojo incluso de algo. Dicen que Dios no cumple caprichos, pero sí concede el deseo del corazón, ¿no? Y a veces ese deseo es algo bien sencillo, como, ay, una agüita fresca, un apapacho, una palabra, y a veces sin que tú lo expreses, Dios, que conoce el corazón en ese amor de padre, viene y te lo da. Así es que nuestro Dios como Padre es muy consentidor. Dice su palabra que Él está al pendiente de nosotros, pero a Él le interesa, para que usted pueda experimentarlo, que lo elija a Él. No porque Él deja de ser Dios y usted no lo elige, sino porque Él quiere demostrarle todo lo que en Él habita a beneficio del ser humano. Sí, y quiero contarles una experiencia que me pasó el domingo, haciendo referencia a eso. Íbamos de camino de Rosita a Palau, y en el trayecto, pues yo iba manejando y se me vino a la mente, le dije, ay, cómo me gustaría comer menudo. Quiero menudo, y nomás lo dije así. Pues íbamos a llegar a la hora del servicio, y pues ya no había oportunidad como para considerar esa comida. Pero cómo uno puede ver la mano de Dios, y cómo uno por eso se rinde ante Él y estamos enamorados de Él. Porque la Biblia dice que solo Dios escudriña la mente y el corazón. Claro. Yo suspiraba por algo tan sencillo, tan simple como un gusto. Y al final del servicio, pues nuestra hermana Diamantina, de ahí de la iglesia Maranata en Palau, le comparte a mi esposa que lleva precisamente un vaso de menudo. Wow, gloria a Dios. Ajá, y es ahí donde uno dice, pues ¿quién más podía estar en el escenario? ¿Quién podía percibir que yo tenía ese gusto, ese anhelo, más que ese Dios? Exacto. Nuestro Dios que porque a veces pensamos que a Dios solo le interesan las cosas que tienen que ver con la iglesia, y no, a Dios le interesa todos los aspectos de su vida ordinaria, hasta en lo más simple. Dios quiere obrar como Padre, y esas atenciones pues te hacen sentir amado, te hacen sentir que estás en la jugada con Dios. Amén. Y pues también no solamente Él quiere que nosotros tengamos la oportunidad de acercarnos a Él, sino también tener la oportunidad de volvernos a Él. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces nosotros hemos probado a Dios como nuestro Padre, hemos disfrutado de sus bondades, hemos experimentado en carne propia lo que es saber de su amor, pero las circunstancias de la vida
por lo regular en los corazones producen desánimo y tristeza, y lo que hacen es que abandonemos a nuestro padre. Y la Biblia nos habla de una historia muy parecida a lo que muchos de nosotros hemos experimentado, y esto es la historia del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, uno mayor y uno menor. Este padre tenía todo lo que ellos necesitaban en su casa, era un hombre con una buena posición económica, pero al final de cuentas uno de sus hijos decidió pedirle al padre que le entregara todo. Dame todo lo que es mío y me voy de la casa. Y me llama la atención esto porque ciertamente, aun cuando en Dios tenemos todas las cosas, muchas personas han elegido salirse de la casa de su padre. Pero lo sorprendente es que aun cuando este hijo se fue, aun cuando malgastó todo lo que su padre había obtenido para él, porque se llevó nada de lo que él había trabajado, se llevó todo lo que el padre le había brindado, y se dio cuenta que se había equivocado. Él quiso volver y pensó, como naturalmente pensaríamos nosotros, bueno, pues le fallé a mi papá, le fallé, me voy a regresar a su casa, pero ya no voy a regresar en la posición de hijo, voy a regresar como un jornalero. Es decir, a mi criterio personal tengo vergüenza de volver. ¿Con qué cara? Si menosprecié o desprecié todas sus bondades. Pero qué bonita historia, porque cuando este hombre regresa y va llegando cerca de la casa de su padre, quien le esperaba era su padre. Quien estaba esperando su regreso era su padre, y en lugar de darle un maltrato, en lugar de reprocharle todo lo malo que hizo, en lugar de decirle me fallaste, él le brindó la oportunidad de volver a tomar la misma posición que cuando se fue. Esa historia la encontramos en Lucas 15, versículo 21 al 24. El 21 dice: el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Note ahí con mucha atención que no es el padre el que está hablando, es el hijo. Su abandono le hizo sentir culpable, le hizo sentir menospreciado, le hizo sentir que ya no podía pertenecer, pero porque su mentalidad así se lo enseñó. Pero en el 24 tenemos la contestación del padre, y el padre dice, miren, tráiganle a mi hijo la ropa que le pertenecía, el anillo que le correspondía como hijo, y vamos a hacer una fiesta y vamos a matar al becerro más gordo. Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Quizás si hemos abandonado a Dios, la culpa nos va a visitar, porque de momento cuando nos salimos de casa pensamos que es el camino correcto, y muchas circunstancias nos quisieran convencer, pero al final nos damos cuenta, como dice su palabra, que separados de Dios nada podemos hacer. Pero muchos se quedan en ese punto, pensando que Dios es como la gente, que los va a rechazar, que les va a recriminar, que les va a acusar, o incluso que ni siquiera los va a recibir. Pero la palabra del Señor nos dice que aun cuando nosotros estemos lejos y nos acercamos a Él con un corazón arrepentido, alcanzamos misericordia de parte de Dios. Sí, y por ejemplo, escuchábamos de personas de cómo eran educados en tiempos pasados, y cómo el papá le decía, nomás con que me salgas con tu domingo 7, o si tú haces esto, en ese momento se rompe todo lazo familiar, dejas de tener padre, dejas de tener familia, te olvidas de todo, de todos los derechos. Pero Dios no es así, porque en la parábola del hijo pródigo, Él es el que tiene esa lucha interna. Él es el que dice, yo ya no merezco que me trates como tu hijo, trátame como un trabajador. Pero vemos la respuesta del padre, que para el padre él no había cambiado, él seguía abierto para él, y lo trata en la dignidad, dignidad de hijo. Y esto es importante porque cuando hablamos acerca de esto y traemos las imágenes del hogar, los muchachos cometen errores porque todo se nos hace fácil. Claro. Es cierto que nos gustan las cosas de Dios, es cierto de que sabemos que es algo que nos conviene, podemos tener el conocimiento, podemos tener experiencias con Él. Sin embargo, no estamos exentos de en algún momento sentirnos inclinados a abandonarlos, a querer probar del otro lado. Queremos siempre experimentar por nuestra propia cuenta y no medimos las consecuencias. Los papás siempre están con esa labor de protegernos, de librarnos de riesgos mayores, pero pues la insensatez, la imprudencia nos visita. Por eso la Biblia dice, el que piense estar firme,
mire que no caiga. La Biblia nos habla precisamente de que si en algún momento nosotros nos distanciamos de Dios, porque el problema del hijo pródigo es que se sintió autosuficiente, que él podía, que él se la sabía y confiaba en que la gente que se iba a su alrededor iba a ocupar el lugar del padre. Y oh sorpresa, nadie más nos va a atender como los papás. Yo he escuchado gente que dice, no, nomás se acaban los papás y se acaba todo. O sea, el amor verdadero ya no existe. Pero qué bendición, porque el Dios que nosotros le presentamos es un Dios que está vivo. Es un Dios que siempre dice, si tú te vuelves a mí, yo me vuelvo contigo. Y si tú te acercas a mí, yo me acerco a ti. Y la Biblia dice que el amor que Dios nos tiene no es en vista de una amenaza. El problema de los hijos era cuando le decía, y nunca te vuelvas a parar en esta casa ya no es tuya, y te daban el cerrón de puerta. Pero Dios no es así, al contrario, Él nos dice que si nosotros nos arrepentimos, Él está dispuesto para perdonarnos. Dice la palabra que en Él hay perdón para que sea reverenciado su nombre. Entonces Dios está dispuesto a volvernos a levantar. Dios está dispuesto a volvernos a recibir, porque ya hubo una sangre que se derramó por el perdón de nuestros pecados, la sangre de Cristo, y no por el miedo de la amenaza. No es decir, no, pues no me queda otra, tengo que buscar a Dios. No, tampoco no es en sentido de resignación, ni tampoco es por el miedo. Si no me acerco a Dios, no, quién sabe qué me vaya a pasar. No, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y la Biblia dice que el amor que Dios tiene por ti cubre multitud de faltas. Sabemos que hay un adversario que te acusa y que te hace sentir miserable y que te pone cargos de conciencia, y hay una culpa que te persigue. Pero si usted va en busca de Dios, usted se va a encontrar en alguien que está dispuesto a volverte a recibir y a tratarte en la dignidad de hijo por el mérito de Jesús. Así es. Y qué bonito en esta historia del hijo pródigo, porque podemos darnos cuenta que sí, es verdad que dicen, ¿no?, que lo interno es mucho más importante que lo externo, pero aquí podemos ver cómo Dios en ese amor paternal tiene cuidado hasta de esas cosas que no son tan importantes. O sea, nos dignifica como hijos, más allá de decir, bueno, no vas a trabajar, vienes en el lugar de hijo, pero también en todo lo que conlleva, a lo mejor en lo que pudiera pasar a segundo término, ¿no? Que dice, bueno, pues mi hijo se está muriendo de hambre, aquí está el alimento. Mi hijo se siente solo, pues aquí estoy yo para abrazarlo. Pero no, también suple esas necesidades externas, ¿verdad? Que si no hay avaricia en nuestro corazón, pues no es malo. No, Dios desea que tú vivas realmente como su hijo. Y si Él dice que es el dueño del oro y la plata y que Él nos bendice conforme a sus riquezas en gloria, también nuestro exterior manifiesta quién es nuestro Padre. Y es que la paternidad que Dios nos la da con el paquete completo. Claro. O sea, no hay un, esto sí, no hay restricciones. No hay letra chiquita. Ajá, no hay límite. Entonces la paternidad es en toda la extensión de la palabra. Y es que comienza a hacer la obra por dentro para que se nos note. Claro. Porque la Biblia es. habla de que nuestro exterior refleja lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué le hablamos que Dios quiere atender lo de adentro? Porque lo de adentro demuestra en su exterior la condición en la que usted está. Usted puede decir que está bien contento y bien feliz, pero si dentro de su ser está triste, se nota. Así sonríe, es. pero sus ojos se ven caídos, se ve un semblante pues ya a veces sin color. Por eso es que el Señor, como nuestro Padre, viene a reconciliarnos y a renovarnos desde adentro para que lo de afuera pueda reflejar el amor de nuestro Dios. Y pues queremos cantar un coro para seguir hablando respecto a esto. Este coro se llama Por su amor, y la invitamos a que siga compartiendo con nosotros ahí a través de su teléfono, de su tablet, de esta transmisión. Sabemos que está siendo de bendición para alguien más, y siga aportando también. Si usted ha podido experimentar a Dios como su Padre en estos dos aspectos que hemos visto hasta este momento, pues también coméntenlo con nosotros. Amén. Ahí tiene en pantalla el teléfono de cabina 866-258-2643, y le invitamos a que cierre sus ojos y se deleite con este canto y le pida a ese papá amoroso que le haga sentir su amor, que traiga ese abrazo apapachando y consolando su corazón. Cierra tus ojitos y conéctate en esta tarde.
De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera Él me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré de mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me abrió por mí. Le seguiré. De tal manera Él me amó, y no hay forma en que podré pagar. ¿Cómo le pagaremos al Señor? El precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó por mí. Gracias, amado Dios. Precioso Espíritu Santo. Gracias te damos, papá, por ese amor eterno, precioso y maravilloso, Dios. Gracias te damos, Señor, por esa paternidad completa y perfecta, Señor. Esa paternidad sin fallas que tú tienes para nosotros, Dios. No hay forma, Señor, en que podamos corresponder a ese amor tan profundo que tú nos das, Señor. De lo que somos te damos, papá, lo que tenemos te damos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y no hay otra forma, Padre, que tengamos, Señor, para compensar tu amor, Señor, porque es solo por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que podemos recibir tu paternidad, Señor. En el nombre de Jesús, papá, te amamos y te bendecimos. Amén, amén. Y qué bonito, ¿verdad? Poder saber que es su amor el que nos motiva a todas las cosas, a acercarnos a Él como Padre, a también poder ser restaurados por Él, pero sobre todo Él da la oportunidad para que Él sea su refugio. Un refugio es aquel lugar que nos brinda protección en momentos de dificultad, ¿verdad? Siempre cuando hay algún tipo de siniestro o de inconformidad en el ambiente, un refugio es el lugar que buscamos para poder librarnos de aquellas cosas que nos duelen, que nos lastiman o que ponen en riesgo nuestra vida. Y Dios, aparte de todo lo que hemos hablado, Él quiere ser nuestro refugio. La Biblia dice que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Es decir, que Él es el refugio perfecto en el cual nosotros podemos
a acercarnos, en el cual nosotros podemos descansar, pero sobre todo en el cual usted y yo podemos sentirnos seguros. Sí, a una de las personas que les preguntaba acerca del papá, él decía, yo creo que si papá estuviera ahorita conmigo, él comprendería lo que estoy pasando. Y otras personas decían, yo miraba a mi papá como ese refugio cuando algo experimentaba, cuando algo no estaba tan bien, me gustaba ir a la casa de papá y simplemente estar con él. Otra de las respuestas era que le ofrecía esa seguridad. Me platicaron en una ocasión de una persona que cuando tuvo la ausencia de su papá, decía en medio de su funeral, dice, y ahora, ¿quién me va a entender? Dice, porque papá me interpretaba aun cuando yo no le pudiera decir nada, o sea, simplemente al estar delante de él, él sabía, él descubría lo que había en mi interior en vista de la convivencia, de la relación y del lazo de ese vínculo que los unía. También me asombró de un caso en particular que el papá ya había perdido la vista. Y nosotros podemos decir, bueno, pues yo me doy cuenta de cómo andas porque te veo, porque te ves triste, porque te ves pues te ves dolido, te ves enfermo, pero ese caso fue tan particular porque el papá, aunque ya había perdido el sentido de la vista, simplemente por la convivencia podía descifrar lo que había en el corazón de su hija. Entonces es impresionante observar cómo el papá siempre puede comprender, puede ser empático, esa es la palabra, ser empático, porque la Biblia dice que Dios es bueno y que Él les fortalece en el día de la angustia y que Él conoce a los que en Él confían. La vida por sí sola tiene muchos desafíos, sea usted una persona inclinada con Dios o sea una persona ajena a Dios, la vida por sí sola es muy dura, es cruel. ¿Por qué? Porque vivimos episodios. En la Biblia dice que el hombre es corto de días y está hastiado de sinsabores. Hay muchas malas experiencias, hay muchos malos momentos donde aun cuando nosotros podamos tener los agentes humanos, estar rodeados de gente que nos ama, siempre vamos a sentir un hueco, y es que ese espacio solamente puede ser cubierto por la presencia de Dios, que nos da seguridad, que nos da valentía para poder afrontar la vida, porque la Biblia dice que separados de Cristo pues nosotros nada podemos hacer. Y a mí hay un versículo que me encanta cuando dice la palabra, cuán preciosa es tu misericordia, Dios dice, por eso los hijos de los hombres nos amparamos bajo la sombra de tus alas. Simplemente cuando nos visita la enfermedad y ver que nosotros nos gastamos nuestros recursos, buscamos los medios y no encontrar una respuesta, necesitas una ayuda superior a la medicina, claro, superior a la compañía humana, superior a los gastos. A lo mejor puedes tener los recursos económicos, pero eso no lo llena todo. Necesitas el brazo de Jehová, necesitas a Cristo, el que te da la seguridad de que hay alguien contigo y que su promesa es que si tú te tomas de Él y eres su hijo, Él ha dicho de ti, nunca te dejaré y nunca te desampararé, y que Él te va a sostener con la diestra de su justicia. Entonces Dios, al ofrecerse como Padre, quiere ser el apoyo en el que usted pueda descansar. Hay un coro que habla acerca de que Cristo es esa roca, y en esa roca podemos confiar, podemos apoyarnos, podemos estar tranquilos. No significa que las situaciones van a dejar de ser, sino que aunque estén presentes, tenemos en quién confiar. Entonces Dios siempre ha sido nuestro apoyo, y Él quiere, Él antes de juzgarnos primero se ofrece para nosotros. A Jesús le iban y le buscaban gente de todo tipo, hasta sus enemigos se van en busca de su ayuda, pero Jesús no aprovechaba el momento, porque Jesús no es como nosotros. Él no decía, ahora sí, muy bonito, ahora sí cuando estás atorado, ahora sí ven. No, Jesús, aunque fueran sus enemigos, siempre se mostró accesible, porque Él sabía. Jesús es el experimentado en quebranto, Jesús es el varón de dolores. Si alguien sabe el sufrimiento humano, por eso vino a ocupar un cuerpo como nosotros y a vivir en la tierra, para ser nuestro sumo sacerdote y para compadecerse. Y cuando usted se toma de Dios y Dios es su Padre, la Biblia dice que usted puede acercarse con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pastora, y bueno, en esa confianza, ¿no? Ya hablamos del apapacho, que Dios ve lo exterior, pero en esa confianza, ¿cómo podemos acercarnos ahora sí a pedirle o a expresarle nuestra necesidad?
Pues la Biblia dice que hay una forma en la que usted y yo podemos acercarnos y dice que tenemos que creer que Él es real. La Biblia dice que podemos acercarnos ante el trono de su gracia. Dice, pero para poder acercarte tú tienes que creer que Él es real. La Biblia dice, crea que le hay y que Él es galardonador o premiador de los que le buscan. Es decir, si usted quiere acercarse a Dios para pedirle, usted tiene que entender que Dios es real. No es decir, pues a ver si lo puedes hacer, no. La Biblia dice que tú lo puedes hacer, que tú tienes el poder, y la condicional que Él nos dejó simplemente es que cuando nos acercamos a Él debemos de pedírselo siempre en el nombre de Jesús. Dice su palabra que cualquier cosa que nosotros pidamos en el nombre de Jesús, tengamos por seguro que lo hemos de recibir. Claramente que está sujeto a la voluntad de Dios. Y es que como Padre, nuestro Dios siempre va más adelante de nosotros. Los papás, cuando le dan o no un permiso a un hijo, siempre nos dicen, y me vas a entender cuando seas grande, me vas a entender. Y uno dice, ay, simplemente es un capricho de papá, de no de querer dejar ir. Pero la verdad es que nuestros papás están pensando la zona donde es el permiso, el horario donde es el permiso, si él conoce o no conoce a la gente. Está buscando adelantarse al momento en que nosotros estemos ahí con el fin de protegernos. Y la Biblia dice que nuestro Dios sabe aún de lo que tenemos necesidad. Claro. Y dice su palabra también que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es perfecta y es agradable. Perdón. Entonces, si usted se acerca a Dios con la confianza de que Él es real y lo hace por el mérito de Jesucristo, usted tiene que saber que Dios está dispuesto a respondernos. Él está listo para poder atender a su necesidad, pero siempre va a hacer lo que a usted y a mí mejor nos conviene. Mucha gente ha dicho, es que ¿por qué no lo hizo como yo lo quería? Bueno, es que Dios va más allá de nosotros. Él conoce nuestro futuro. Él sabe que tal o cual situación nos iba a hacer un peso, un problema, nos iba a traer una consecuencia mala. Entonces, como Padre, está cuidándonos, está atendiéndonos y está tratando de que todo lo que Él permite en nuestra vida siempre sea con el fin de crecer y no de derribarnos. Ayer comentaba un hermano que andaba con su familia y se les ponchó una llanta y así como que, ¡ay, se me ponchó la llanta! Dice, estábamos ahí cerquitita de un lugar donde la podían arreglar y pues, ¿qué son? 60 pesos, ¿no? Lo que cobran. Entonces dice, llegamos y se dan cuenta que la llanta estaba a punto de salirse. Entonces lo comenta con el experto del lugar, ¿verdad? Y le dicen, no, pues es que pudo haber ocurrido un accidente o algo. Entonces, lo que a lo mejor en el momento pareciera que es algo malo, que es una circunstancia que no es de bendición, realmente Dios está al pendiente y permite esas situaciones, aunque no las entendemos, para librarnos de otras cosas mayores. Cuando Dios trataba con el pueblo de Israel, Él utilizaba también el método de la corrección. Y la Biblia dice que Dios a quien ama castiga y azota al que tiene por hijo. Es decir, que Dios permite con la corrección con el fin de que crezcamos o de que cambiemos de parecer, y siempre es en base al amor, que ya lo hablamos cuando hablamos del castigo respecto a Dios. Pero siempre decía, yo hago todo esto con el fin de que su corazón se acerque a mí, de que ustedes cambien de rumbo. Y si usted se da la tarea de leer la historia del pueblo de Israel, para no meternos ya en gran tema que nos llevaríamos toda la tarde, sabrá que todo lo que Dios hizo fue con el fin de librarlos de problemas futuros. Incluso en la actualidad se está viendo un problema difícil que Dios siempre estuvo al pendiente de que las cosas no surgieran de esa manera, pero al final de todo nosotros somos los que decidimos, pero Él provoca momentos o permite o no permite circunstancias porque Él nos ama, y Él como Padre quiere cuidarnos, quiere protegernos y quiere llevarnos a un buen momento. Jesús le dijo a los discípulos que ellos debían de vivir su vida de forma diferente. Dice, cada día tiene su propio afán y cada día le corresponde su propio mal. Y la gente vive con preocupaciones acerca del día de mañana, con relación a las necesidades. Y usted sabe que si hay algo que genera problemas en el hogar es tener necesidad. Ahí es donde buscamos culpables, donde andamos de mal humor, donde nos desquitamos con quien no debemos. Pero cuando uno se toma de Dios y se refugia en Él por medio de Cristo, dice la palabra que Él sabe, tenemos un Padre que Él sabe cuál es nuestra necesidad.
hay personas que comentan acerca de los papás, cómo los papás son muy observadores, que sin que el niño le diga, nomás comienza a decir, a mi hijo le faltan tenis, aunque el niño no le ha dicho que Claro. los tenis ya están por desgastarse. O sea, el papá calcula, el papá tiene esa atención, es el papá el que se preocupa, y el hijo vive tranquilo porque tienes a alguien que se hace responsable por ti. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros, porque todos los recursos de Dios, fue lo que le dijo el padre del hijo pródigo al hijo mayor, porque el mayor se molestó con el papá de que le hubiera celebrado al hijo menor su regreso. Le dijo, hijo, todo lo de mi casa es tuyo. Entonces, cuando uno tiene a Dios, todos los alcances de Dios están servidos a la mesa, porque Cristo lo ganó por nosotros. Y tenemos la confianza de poderle pedir, porque Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y a mí Amén. siempre me gusta hacer la notita ahí, cuando dice, porque todo aquel que pide, recibe. Ahí está incluido usted. Usted también le puede pedir a Dios. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios oye. Hoy usted puede hacer la prueba, puede pedirle a Dios, con esa confianza, con esa seguridad. Busque en Él, haga el intento. Usted no puede decir que algo no da resultados si primero no hace la prueba. Dele la oportunidad a Dios y disfrute de esta relación que Él le ofrece. Así Todo lo de Dios está a nuestro alcance. Pastora, ¿nos ayudas a orar por esas personas que no han sentido una paternidad de parte de Dios para que reciban ese apapacho de ese papá amoroso? Y continuamos con un canto después de la oración, pastor. Así es, pues vamos a orar y como decíamos, esto se habla de una cercanía con el Señor. Un día mi esposo, orando nosotros por una necesidad que teníamos, me dijo así, y esa mentalidad me cambió. Dijo, no le pides a Dios como un jefe, porque el jefe te da nada más lo que te toca. Dice, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y cuando tú entiendes el amor de un padre, sabrás que no te tienes Claro. que preocupar, porque Él está al pendiente. Él está cerca de usted y Él está dispuesto. Si hoy usted le dice al Señor, yo quiero sentir ese abrazo de un padre, hoy he aprendido que tú eres real y yo quiero sentirte, esta tarde el Señor puede manifestarse Amén. en ese lugar. Amado Dios, en esta hora nos acercamos delante de ti como el Padre amoroso que tú eres, Señor. Tú eres un Padre, incluso nos has dado la oportunidad de llamarte papito, con cariño, con amor, porque eso es lo que de ti emana, Señor, amor, cariño, cercanía. Y hoy, Señor, yo te ruego por aquellas personas, Señor, que no han sentido el verdadero amor de un Padre, Señor. Tu palabra dice que tú eres un Dios cercano y que el que viene a ti, Señor, tú no lo echas fuera. Yo te ruego que aquellos, Señor, que te han sentido, Señor, o que han entendido esta palabra, reciban el abrazo de ese Padre amoroso, Señor. Un amor que va más allá del entendimiento humano, un amor que va más allá de los lugares o de las distancias, Señor. Un amor que lo cura todo, un amor que lo restaura todo, un amor que te hace sentir el cielo en la tierra, Señor. Yo te ruego que los abraces, que los visites, Señor, que sanes sus heridas, Señor. Si quizás vivieron una paternidad que les defraudó, que les hizo no creer en un Padre que les ama, hoy tu amor, Señor, disipe toda duda y todo temor, que ahí donde ellos están, Señor, puedan encontrar en ti el refugio perfecto. Un refugio que no acaba, Señor, que no se agota, un refugio que permanece para siempre y que estarás al pendiente de ellos. Si hoy ellos te entregan su corazón y te invitan con todo su ser, tú prometes de hoy en adelante, Señor, encargarte de sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, por ese amor tan maravilloso y por esa cercanía que tienes para con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Vamos a terminar con un coro. Y este coro habla de lo que Papá Dios hace. A mí me gusta mucho cuando oro decirle a papito, Padre amado, porque aun cuando yo he tenido un padre excepcional, le decía, hoy tú eres mi búnker a mi papá, de broma, pero la realidad es que sí es mi búnker, es mi fortaleza.
siempre Dios va por encima de nuestros papás, por Así encima es. de nuestro Padre amado, porque cuando te sientes solo, Él está. Cuando te sientes triste, Él está. Cuando te sientes quizás incierto al tiempo que viene, Él está. Entonces, este coro habla de lo que Papá Dios hace con nosotros. Siento su mano en mi hombro cuando quiero saber que le intereso. Siento su mano en mi hombro diciéndome que él siempre está ahí. Oigo su voz en el silencio, que se oye muy claro en mi ser. Oigo su voz en el silencio, diciéndome que él siempre está ahí. Entonces no hay por qué sufrir cuando las cosas no van bien, porque no más al poner mi confianza en él siempre está ahí. Su luz en la oscuridad, brillando todo el día está. Veo su luz en la oscuridad, él guía cada paso que doy. Entonces no hay por qué sufrir Amén, Señor, aleluya. cuando las cosas no van bien, porque no más al poner mi confianza en él siempre está ahí. Entonces no hay por qué sufrir cuando las cosas no van bien, porque no más al poner mi confianza en él siempre está ahí. Él siempre está Amén. cercano. Amén. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por nuestro Dios como nuestro Padre. Así es, ya sabe, ya escuchó en el canto, no hay por qué sufrir, siéntase confiado, siéntase amado porque tiene ese Dios todopoderoso que aparte de ser Dios es su Padre que le ama. Muchas gracias por haber estado con nosotros, tenemos algunos avisos que darles, tenemos una invitación, pero antes vamos a saludar a los que han estado conectados en Facebook. Está nuestra hermana Ceci Pérez, le mandamos un saludo. A nuestra hermana Rosy, Dios te bendiga. Marta Solís, Rosario González envía saludos a sus pastores. Beatriz Ríos Valderas, le enviamos muchos saludos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, queremos invitarte el día de mañana. Tenemos una capacitación en la colonia Borjas, a ver si no lo pueden poner en pantalla. Es una capacitación, estará con nosotros el director nacional del el Ministerio para Sembrar Iglesias. Si tú tienes grupos pequeños, si tú quieres, Dios te está llamando, ¿verdad?, a alcanzar, a sembrar iglesias, a ir por las almas. Aquí vas a ver estrategias. Es el día de mañana en Iglesia Peniel con la pastora Alejandra. Si tú para asegurar tu lugar, darte la indicación, qué es lo que necesitas, pues solamente tu Biblia, ¿verdad?
una libreta donde puedas hacer tus anotaciones, ¿sí? Y esta es el obispo José Alberto Fiallo y Ezequiel Rodríguez. Ellos son pastores misioneros, sembradores de iglesias y líderes de grupos pequeños. Así que te esperamos a las 5 de la tarde, de 5 a 9. Es en la colonia Borja, le dicen la iglesia de la cima del cielo porque es donde termina la calle, así que subes hacia mero arriba, mira, no hay pierde, te paras ahí en la Borja y dices, allá, el punto más alto, ahí es la iglesia. Así que te esperamos y también queremos invitar a todos los pastores de la región, Monclova, Frontera, Castaños, los que deseen unirse. Tenemos una junta de pastores unidos este viernes 14 de junio, este viernes a las 9 de la mañana en Iglesia La Roca. Los pastores anfitriones serán los pastores Ramiro y Mari Leija. Ellos están en Iglesia La Roca, calle 14, en la colonia Hipódromo, y esto tiene como finalidad la organización de un evento masivo porque estamos creyendo que el avivamiento ya llegó a Monclova, ya llegó a nuestra región. Decimos Monclova porque pues es el centro, ¿verdad? Pero aquí vamos todos y sabemos que el avivamiento no viene por uno, sino viene por una iglesia unida, viene por un cuerpo que trabaja en conjunto para establecer el reino de Dios y que su nombre sea glorificado. Así que, pastor, te esperamos. Si tú no puedes asistir y tienes un líder de confianza, envíanos mensaje, ahí te damos toda la orientación para que tú conozcas la información de este evento. Y bueno, estamos seguros que Dios seguirá derramando su gloria en nuestra ciudad, sobre nuestra gente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos. Mañana martes tenemos programa, así que no te lo pierdas porque nos va a estar acompañando el obispo Fiallo. Y bueno, pues hay mucho que aprender, ¿no? De estos hombres que tienen gran experiencia sembrando iglesias. Te esperamos mañana y el miércoles de 4 a 5 de la tarde, aquí por Impulso Televisión, Canal 29 y las redes sociales. Te bendecimos Canal 29 y nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga. Dios bendiga. Bye, bye. Dios bendiga. También puedes ponerle un relleno de carne. Entonces, ¿tenemos todo lo que precisamos para la cachupa? Sí,